Saludos, muy buenas noches. Es martes 5 de junio. Continúan los movimientos en Europa para hallar una fórmula que ayuda a sanear la banca en apuros. Bruselas echa un cable a España y el comisario europeo Olli Rehn cambia de estrategia y habla ahora de un rescate directo a los bancos. Mientras, la canciller alemana Angela Merkel rechaza esta idea y se posiciona al lado del presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, tras su reunión ayer en Berlín. Insiste en crear mecanismos de supervisión bancaria a escala europea y a medio plazo. Y los mercados dan un breve respiro a nuestro país. La prima de riesgo española abría hoy la sesión con una caída de 3 puntos básicos, situándola en 517. La presión que sufre España desde hace días por las dudas del mercado sobre el sector financiero se ha relajado tras conocerse el apoyo de la Unión Europea. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se sumaba al carro del optimismo. España está hoy a la cabeza del esfuerzo reformista en el conjunto de la Unión Europea y empieza a reconocerse ese esfuerzo en el conjunto del mundo. Y desde el Gobierno central lanzan un mensaje de confianza y serenidad ante la difícil situación que atraviesa la economía española. El ministro Cristóbal Montoro ha defendido la solvencia de España y el plan de reformas de Rajoy. Solo con esto, dice, se podrá crear empleo y crecer con una Europa integrada y fortalecida. Asimismo, se ha referido a Andalucía y ha anunciado que el Ejecutivo ha desbloqueado el crédito ICO para que la comunidad fuera a financiar deuda tras comprometerse a cumplir el plan de saneamiento. Europa se mueve. Hoy hemos vuelto a tener noticia de esa disposición de Europa, de las instituciones europeas, en ese movimiento. Vamos a salir por la única puerta que podemos salir de esta crisis económica, y esa puerta se llama el euro y se llama Europa. Hemos activado la línea de vencimiento correspondiente a la línea ICO, vencimiento de comunidades autónomas, por valor de 510 millones de euros, ante la dificultad de la Junta de Andalucía por renovar el montante del valor de esta cuantía en unos momentos financieros tan difíciles como los que estamos atravesando. Y en otros términos se ha pronunciado hoy el popular Jaime Reinau. También desde Sevilla ha hablado del caso de los ERE fraudulentos. El PP sospecha que el bipartito andaluz utilizará las vacaciones de verano para dar carpetazo a la comisión de investigación del Partido Popular Andaluz. Reinau, en rueda de prensa, ha denunciado los recortes de la Junta en materia de obra pública. Y los candidatos a miembros del Consejo de Administración de RTVE comparecerán ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso el próximo lunes 11 de junio. La comisión está formada por el presidente de la Cámara, Jesús Posada, y los portavoces de los grupos parlamentarios. Comparecerán los candidatos propuestos por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, Leopoldo González Echenique y María Luisa Ciriza, y el que apoya a CiU, Óscar Pierre Prats. Además, el Partido Popular ha propuesto otros 2 candidatos por el Senado, Fernando Navarrete y José Manuel Peñalosa. El PSOE no ha presentado ningún candidato al Consejo de Radio Televisión Española porque cree que la reforma por la que el presidente de la corporación puede ser elegido por mayoría absoluta del Congreso y no por 2/3 como hasta ahora, convierte en el modelo en una televisión de partido. Y otro caso de violencia de género: una mujer de unos 28 años ha muerto en Alicante por heridas de arma blanca a mano supuestamente de su pareja, que se ha entregado a la policía, según información de fuentes próximas a esta investigación. Tras los hechos, el presunto homicida de unos 35 años y nacionalidad extranjera acudió voluntariamente a la policía para entregarse, diciendo que había matado a la mujer e informar de lo que había sucedido. El hombre ha sido detenido como supuesto autor de la muerte de su pareja y ya temía denuncias por malos tratos. Y más cosas: un hombre de 33 años ha fallecido esta mañana después de ser apuñalado en una calle de Málaga por otro hombre que posteriormente ha sido detenido. El suceso ocurría alrededor de las 9 de la mañana cuando varios particulares alertaban de que un hombre había sido agredido en la calle Corregidor Antonio de Bobadilla, junto a un instituto y una iglesia, y que el presunto autor de la agresión había huido. La policía lo ha detenido finalmente.
Y también hacemos una parada para hablarles de deporte, en este caso concretamente de nuestra selección española, que ya ha puesto rumbo a Polonia para dar comienzo a esta gran esperada, este campeonato que todos esperamos con muchas ganas, porque bueno, la nuestra es la ganadora, a ver si lo sigue siendo. Hugo, buenas noches. Buenas noches, Anabel. Efectivamente hay que revalidar ese título de campeón europeo, también es campeona del mundo, con lo cual ahora mismo está la selección donde todos quieren ganarle a la mejor selección del hemisferio. Y en esta ocasión, una vez que entrenaban esta mañana en la ciudad de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, luego partían hacia tierras polacas. En el aeropuerto de Barajas ya vuelan rumbo a Gdańsk, en la localidad polaca. Está previsto que aterrizaran esta mañana tarde a las 19:30 y desde ahí se desplazaron hasta Niewin, que será el lugar de concentración de la Roja durante al menos la primera fase del campeonato. Y la Volvo Sean Race, que tenía su final de la séptima etapa en Lisboa, ahí tienen que reparar las embarcaciones y justamente un viaje del príncipe Felipe también le llevó a visitar a la tripulación de esta embarcación, de la cual es madrina su esposa, la princesa Leticia, y ahí estuvo compartiendo también con el capitán Iker Martínez y todos los tripulantes de la embarcación y deseándole suerte para la próxima etapa que une Portugal con Francia. A muchos amantes del fútbol, por su edad o por sus condiciones, no pueden muchas veces practicar este deporte. Suelen pasarse a otro deporte más tranquilo, podemos decir, como es el golf. En esta ocasión tienen la posibilidad de jugar al fútbol, pero también en un campo de golf. Hay ya un campeonato del mundo de fútbol, que eso sí, lo han ganado los húngaros. Les contamos ahora otros asuntos de esta jornada. Tras aparecer el cadáver del pequeño de 3 años desaparecido en Valencia la semana pasada, ahora hay que esperar la autopsia para ver las verdaderas causas de su muerte. El rey ha alabado la determinación de España en sus reformas para superar la crisis, lo ha dicho en su viaje a Brasil. El proyecto turístico de Valdevaqueros en Tarifa mantiene dividido al municipio. El gobierno central descarta que se construya a pie de playa. Hoy ha tenido lugar la última sesión de control del Senado antes de que dé comienzo el verano. En ella ha comparecido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que ha explicado a petición del PSOE su gestión de la crisis, pero antes el Gobierno mantenía un encuentro en Génova con su grupo parlamentario. Rajoy ha contestado a una pregunta del portavoz socialista Marcelino Iglesias, quien le ha pedido precisamente que evalúe su trabajo al frente de la Moncloa, teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa nuestro país. Estamos rectificando algunas cosas que se hicieron mal, con más intensidad de lo previsto. Y los mercados dan un breve respiro a nuestro país. La prima de riesgo española abría hoy la sesión con una caída de 3 puntos básicos, situándola en 517. La presión que sufre España desde hace días por las dudas del mercado sobre el sector financiero se relajaba tras conocerse el apoyo de la Unión Europea y la posibilidad de inyectar capital directamente a la banca, aunque Alemania no parece de momento estar muy de acuerdo. El IBEX se mantiene en positivo tras el fuerte rebote de la víspera. El mercado está a la espera de soluciones para la crisis europea y mira la reunión de urgencia del G7 y del Banco Central Europeo. A mediodía el selectivo mantenía un alza del 0,27% y se situaba en 6.256 unidades, sostenido por las entidades financieras optimistas ante la posibilidad de que el sector pueda recapitalizarse a través de fondos europeos. En este sentido, el equipo de estrategia de Selfbank aseguraba que cada vez parece más probable que España logre esa recapitalización bancaria sin que ello suponga nuevos ajustes. Eso sí, es necesario que el mecanismo europeo de estabilidad sea ratificado por un número de socios equivalente al 90% de su capital. La vicepresidenta se sumaba también al carro del optimismo y afirmaba que el mundo empieza a confiar en España. España está hoy a la cabeza del esfuerzo reformista en el conjunto de la Unión Europea y empieza a reconocerse
ese esfuerzo en el conjunto del mundo. Sáenz de Santamaría ha insistido en que empiezan a verse cambios y en que la crisis tiene enfrente a dos adversarios firmes, la voluntad de un país y la determinación de un gobierno. Y Cristóbal Montoro también ha defendido a nuestro país en un acto con proveedores en Sevilla. Montoro ha querido lanzar un mensaje de confianza y serenidad ante el bache que atraviesa la economía española. Asimismo, se ha referido a Andalucía y ha anunciado que el Ejecutivo ha desbloqueado el crédito ICO para que la comunidad pueda financiar deuda tras comprometerse a cumplir el plan de saneamiento. Confianza, fiabilidad y seguridad es el mensaje que ha querido trasladar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los españoles. Sin dudarlo, dice, el Gobierno de España está haciendo todos los esfuerzos para salir de la crisis. En un acto con proveedores en Sevilla, el ministro ha admitido que nos encontramos en una situación económica muy difícil y que por ello desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy están llevando a cabo las reformas necesarias para reducir el déficit y crear empleo. También se ha referido a Europa, dice que nuestro país no está solo y que la única salida está en el seno del euro. Europa se mueve. Hoy hemos vuelto a tener noticia de esa disposición de Europa, de las instituciones europeas, en ese movimiento. Vamos a salir por la única puerta que podemos salir de esta crisis económica y esa puerta se llama el euro y se llama Europa. Defiende la solvencia de España, ya que según Montoro dispondrá de los recursos para financiar su crecimiento, haciendo en casa los deberes para conseguir una imagen de fiabilidad y estabilidad económica ante Europa. Esto devolverá la imagen de un país fiable con instituciones comprometidas con la estabilidad económica. Sobre Andalucía, Montoro ha anunciado que el Ejecutivo ha desbloqueado el crédito ICO para que la comunidad pueda financiar deuda tras comprometerse a cumplir el plan de saneamiento. Hemos activado la línea de vencimiento correspondiente a la línea ICO, vencimiento de comunidades autónomas, por valor de 510 millones de euros, ante la dificultad de la Junta de Andalucía por renovar el montante del valor de esta cuantía en unos momentos financieros tan difíciles como los que estamos atravesando. Y es que, en definitiva, señala Montoro, los españoles no se merecen esta crisis. Así ha concluido el ministro, que se ha mostrado seguro de que nuestro país volverá a ser libre en el seno del crecimiento europeo. Y en este contexto, España va a centrar el encuentro de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7. Se reúnen para analizar el futuro del euro, una conferencia telefónica urgente en la que, según ha anunciado el ministro canadiense Jim Flaherty, la preocupación principal se ha hecho de que algunos bancos están infracapitalizados y de que otros países europeos aún no han tomado las acciones suficientes para responder a estos asuntos. Precisamente, como decíamos, España ha estado en las últimas semanas en el disparadero tras descubrirse que Bankia, cuarta entidad por activos, tenía un agujero de varios miles de millones de euros. Reunión del G7, aunque por teléfono. Será una conversación telefónica de los ministros de Finanzas del grupo, más los gobernadores de los bancos centrales de Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia e Italia. Es este martes cuando se va a producir esa charla que ha confirmado el ministro de Finanzas canadiense. El político no ha querido confirmar si la charla ha sido convocada de forma inesperada ni si el motivo es la crisis europea. Lo que se ha dicho es que las economías más desarrolladas están preocupadas por las consecuencias de la crisis bancaria europea, por el hecho de que algunos bancos estén infracapitalizados. Esta conversación será solo una de las que los líderes mundiales celebran estos días ante el temor de que la economía mundial entre en una nueva fase de ralentización. A mediados de mes se celebrará una cumbre del G20 para estudiar la salida de la crisis. Y la crisis de la deuda europea preocupa más allá de Europa. Una de las ideas que el titular de Economía de Francia, Pierre Moscovici, ha apoyado que se debe tratar en la cumbre europea de junio es la creación de una unión bancaria que permita a las entidades financieras solicitar ayuda directamente al fondo de rescate. Bruselas echa un cable a España, pero Alemania no se muestra partidaria de esta medida.
El ministro de Economía francés, Pierre Moscovici, y el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, se han mostrado hoy favorables a la creación de una unión bancaria europea que permita a las entidades financieras recibir la ayuda del Fondo Europeo de Rescate sin que lo tengan que pedir los Estados. La recapitalización directa de la banca es una cuestión fundamental, ha afirmado Moscovici. El francés ha dicho que espera que el próximo Consejo Europeo de finales de junio avance en este tema al que hasta ahora Alemania se ha opuesto con firmeza. También Olli Rehn ha admitido que se trata de una cuestión clave en la que hay que avanzar, aunque ha vuelto a recordar que requiere cambios legales. La recapitalización directa de la banca le interesa a España porque permitiría obtener los fondos necesarios para sanear su sector financiero sin que ello suponga una intervención del país como la que sufrieron Grecia, Irlanda o Portugal. Y con la vista puesta en el encuentro europeo clave a finales de este mes, la canciller alemana Angela Merkel sí se ha pronunciado a favor de crear mecanismos de supervisión bancaria a escala europea y a medio plazo y de dotar a las instituciones de la Unión Europea de un mayor margen de actuación de crisis. En la reunión con el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, Merkel aseguraba que uno de los puntos de debate será analizar cómo se sitúan los bancos de importancia sistémica en Europa, bajo un control específico. Durão Barroso ha hecho hincapié en la necesidad de que la próxima cumbre salgan señales claras a los ciudadanos de que se está haciendo todo lo preciso para lograr el objetivo de la estabilidad y la consolidación presupuestaria frente a la crisis. La Unión Europea y el Banco Central Europeo están confeccionando un plan maestro para la zona euro. El objetivo, fortalecer la moneda común. Y la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo ya entra en vigor y se extiende también al dinero en metálico. Según publica el Boletín Oficial del Estado, en este caso bastará con manifestar que se es titular del mismo con anterioridad a diciembre de 2010. La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central ha entrado en vigor este lunes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ahora la amnistía fiscal. Con el decreto ley podrán acogerse a esta medida aquellos contribuyentes que manifiesten ser los titulares con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. Los ciudadanos solo tendrán que depositar la cantidad en una cuenta a nombre del declarante antes de presentar la declaración tributaria especial diseñada para este fin. Los bienes o derechos se declararán por su valor de adquisición, excepto en el caso de cantidades en cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio. Además, la cuantía que tendrán que pagar aquellos que se acojan a esta norma será del 10% del importe declarado y sobre la cuantía ingresada no serán exigibles sanciones, intereses ni recargos. La declaración especial tendrá que presentarse antes del 30 de noviembre de 2012 y los datos relativos a la presentación serán de carácter reservado. Con esta medida el Gobierno espera recaudar hasta 2.500 millones de euros. Los candidatos a miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española comparecerán ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso el próximo lunes 11 de junio. La comisión está formada por el presidente de la Cámara, Jesús Posada, y los portavoces de los grupos parlamentarios. Comparecerán los candidatos propuestos por el Grupo Parlamentario del PP del Congreso, Leopoldo González Echenique y María Luisa Ciriza, y el que apoya CiU, Óscar Pierre Prats. Además, el PP ha propuesto otros dos candidatos por el Senado, Fernando Navarrete y José Manuel Peñalosa. El PSOE no ha presentado ningún candidato al Consejo porque cree que la reforma por la que el presidente de la corporación puede ser elegido por mayoría absoluta del Congreso no se corresponde con la televisión que ellos pretenden. Madrileño de 42 años, el próximo presidente de Radio Televisión Española, Leopoldo González Echenique, es un abogado del Estado que ocupó cargos públicos durante el gobierno de José María Aznar. Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, es en la actualidad secretario general del Grupo NH. El PP afrontaba esta renovación de la Radio-Televisión Española con la idea de proponer 3 de los 5 puestos en liza, 2 en el Senado, Fernando Navarrete y José Manuel Peñalosa Ruiz, y 1 en el Congreso, González Echenique. Navarrete es presidente de la Asociación de Realizadores de Televisión y vicepresidente de la Fundación Audiovisual para la Normalización Social. Además, es vicepresidente primero de la Academia de las Ciencias y Artes de la Televisión. Ha sido galardonado en el Premio Nacional de Televisión a la Dirección y Realización de Programas, la Antena de Oro de Televisión y el Premio Ondas de Televisión.
referencia a los interventores de la Unión Europea. José Manuel Peñalosa es desde el año 2008 asesor del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE. Anteriormente ha sido asesor parlamentario en materia audiovisual, telecomunicaciones y de control sobre Radiotelevisión Española del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Las otras dos plazas se dejaban, una para CiU, que ha presentado a Óscar Pierre Prats, y otra para el PSOE, que finalmente ha renunciado a participar en el proceso. Ante la anunciada renuncia del PSOE a presentar candidatos, el PP ha presentado un segundo nombre en el Congreso, el de la periodista donostiarra María Luisa Ciriza, que trabajó en RTVE hasta 2006 y que actualmente es vicepresidenta primera de la Asociación de la Prensa de Madrid. Las candidaturas del PP fueron presentadas en el Congreso por Rafael Hernando, miembro de la dirección del Grupo Popular, y por Ramón Moreno Bustos, portavoz del PP en la comisión de RTVE, quien considera que los elegidos tienen un currículum de solvencia y capacidad contrastadas. Y el rey, que ha llegado esta noche a Chile, también ha alabado el trabajo del gobierno de Rajoy. A su escalada ante el país brasileño ha asegurado que las reformas que se están emprendiendo en nuestro país terminarán dando sus resultados. El objetivo de este viaje por varios países latinoamericanos es asegurar el éxito de la cumbre iberoamericana de noviembre en Cádiz. Con un almuerzo ofrecido en su honor por la jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, el rey ha concluido su visita a este país. En este primer viaje al extranjero, desde su intervención quirúrgica en la cadera, el rey ha estado acompañado por una veintena de empresarios españoles, entre ellos los presidentes del Banco Santander, de Repsol, de Telefónica, Iberdrola, Indra e Iberia. En su última actividad oficial en Brasilia, el rey ha destacado la voluntad del sector privado español por mantener y reforzar sus inversiones en Brasil. En el brindis del almuerzo que ofreció en su honor la presidenta brasileña, el rey recalcó que España trabaja con sus socios europeos para estabilizar los mercados financieros, reducir los intereses de la deuda pública y fortalecer el proyecto del euro. España está trabajando con sus socios europeos para estabilizar los mercados financieros, reducir los intereses de la deuda pública y fortalecer el proyecto del euro, el proyecto más ambicioso que los europeos hemos abordado juntos. Rousseff, por su parte, afirmó que entre Brasil y España existen enormes oportunidades de cooperación en diversas áreas, entre las que citó las de infraestructura, telecomunicaciones, transporte y energía, así como proyectos conjuntos en defensa, investigación científica, tecnología de la información y educación. A continuación, el monarca se ha trasladado a Chile, primera escala de esta gira por Sudamérica, donde está previsto que sea recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente Sebastián Piñera. Vamos a Andalucía. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión el decreto de estructura de las consejerías. La propia Consejería de Presidencia, Susana Díaz, ha informado el pasado jueves que se estaba previsto que este martes pasen por el Consejo casi en su totalidad los decretos de estructura de los servicios centrales de las diferentes consejerías. A continuación se ha comenzado con los nombramientos en esos servicios centrales y centros directivos. También en el plazo aproximado de un mes se procederá a la nueva estructura periférica de la Junta, que reflejará una reducción de en torno al 50% de los cargos. Y la Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación tras recibir una denuncia de la Cámara de Cuentas de Andalucía por la filtración de un documento sobre los ERE. La fiscal María José Segarra ha decidido incoar diligencias al entender que se podría haber incurrido en un posible delito de revelación de secretos. La semana pasada el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, consideró algo muy grave y que marca un antes y un después en la actividad del ente fiscalizador dicha filtración interesada de un documento no oficial relativo al informe de los expedientes de regulación de empleo. Y el Partido Popular Andaluz sospecha que el bipartito en Andalucía utilizará las vacaciones de verano para dar carpetazo a la comisión de investigación de los ERE fraudulentos. Así lo ha manifestado el portavoz de Infraestructuras del Partido Popular de Andalucía, Jaime Reynaud.
El Partido Popular Andaluz advierte de que casi 40.000 puestos de trabajo están en riesgo por la falta de ejecución presupuestaria y de pagos de la Junta en obras públicas. Según los datos presentados este martes por el portavoz de Infraestructuras del PP, Jaime Reynaud, entre 2008 y 2011 el Gobierno regional habría dejado de invertir un total de 445 millones de euros que estaban presupuestados y destinados a obras públicas. Reynaud señala que a esta cifra habría que añadir otros 600 o 700 millones de deudas pendientes que la Junta aún no ha reconocido. Recortes brutales, puros y duros, y que han afectado de alguna manera a la esencia de lo que es el estado del bienestar y de lo que es las necesidades mínimas a cubrir, como es un puesto de trabajo, un empleo digno en Andalucía, en un sector tan importante como el de la obra pública y la vivienda. Reynaud también se ha referido a la reducción de altos cargos aprobada por el Consejo de Gobierno. Destaca que es un auténtico parche y que Andalucía necesita una reforma profunda de su administración, que no basta con eliminar gastos superfluos. Sobre el caso de los ERE, Reynaud carga contra Griñán, le pide que dé la cara y exige a su número 2, Susana Díaz, que se disculpe a la Guardia Civil por menospreciar el último informe sobre esta trama de corrupción. En nombre de toda su formación, ha vuelto a pedir una comisión de investigación en el Parlamento que no sea una pantomima. Yo creo que el Partido Socialista y su socio de gobierno, Izquierda Unida, están planteando el efectuar una operación de aliño, una faena de aliño en relación a la comisión de investigación, pretendiendo con las vacaciones el darle carpetazo a un asunto a la mayor brevedad posible, de cara a la galería y sin profundizar. Reclama una comisión de investigación sin limitaciones en el tiempo y sin prisas para llegar al fondo del asunto. Y el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos, ha anunciado en un comunicado su intención de solicitar un ingreso voluntario en prisión hasta que cobren todos los inversores en pagarés emitidos por empresas del holding. Ruiz Mateos se declara como único responsable de cualquier decisión final del grupo. Asegura que planteará esta petición, la de ingresar en prisión, a través del abogado Marcos García Montes, quien llevará a partir de ahora su defensa en la causa abierta en la Audiencia Nacional por presunta estafa. Y los vecinos de Tarifa, en Cádiz, han salido a la calle para defender el proyecto turístico de Valdevaqueros. Según el gobierno municipal liderado por el Partido Popular, esta iniciativa no afecta a la costa ni al parque natural. Asegura que será ejemplo de desarrollo sostenible en toda Europa. Cientos de personas se han concentrado en la plaza de Santa María de Tarifa, en Cádiz, convocados por el gobierno municipal para apoyar el proyecto turístico de Valdevaqueros. El alcalde, Juan Andrés Gil, se ha dirigido a los tarifeños para evitar la tergiversación y dar explicación detallada de los aspectos del proyecto de Valdevaqueros. Ha habido una campaña de descrédito sobre Valdevaqueros, ha dicho el alcalde, quien ha asegurado que no se toca la playa y no se toca el parque natural y que Valdevaqueros será ejemplo de desarrollo sostenible en toda Europa. El plan urbanístico municipal prevé la construcción de 350 apartamentos y más de 1.400 plazas hoteleras junto a una playa virgen. La concentración ha concluido con algunos momentos de tensión, dado que un grupo de ecologistas, contrarios al proyecto, han acudido con pancartas y han sido recriminados por los ciudadanos presentes en el acto. Y unos 100 pensionistas han protestado hoy en Sevilla contra las medidas de recorte del Gobierno sobre este colectivo contra el copago sanitario a favor de la ley de la dependencia y de una subida de las pensiones. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha señalado a los pensionistas que en la comunidad estos se ven más afectados que en otras zonas de España porque las pensiones están por debajo de la media. Alrededor de un centenar de pensionistas ha protestado hoy en Sevilla contra las medidas de recorte del Gobierno central sobre este colectivo, contra el copago sanitario y en favor de la ley de la dependencia y de una subida de las pensiones. Los pensionistas han reclamado que se cumpla la deuda que tiene el Ejecutivo Central con la congelación de las pensiones y que se fortalezca la ley de dependencia. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha exigido un cambio en las políticas económicas del Gobierno.
vamos a seguir peleando, vamos a seguir rechazando estas políticas de recortes y no vamos a admitir el engaño, la mentira, la falsedad de darle miles de millones a las entidades bancarias y no ser capaces de mirar a los que más los necesitan, a las personas que están más desprotegidas, que más necesitan la sanidad, que más necesitan los medicamentos y que hacen pagar en muchos casos con una pérdida de calidad de vida muy importante. Los pensionistas han entregado un escrito en el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social de la capital andaluza, en el que manifiestan su disconformidad con las medidas del Gobierno y reivindican la sanidad gratuita en el momento de su uso.